¿ya? El tema que abordaremos hoy día es hablar sobre la última clase del cuello, que va a ser irrigación e inervación del nervio. Ya hemos visto a lo largo de la clase de las más o menos cómo es la inervación, la irrigación, al momento de ir hablando de cada una de las por separado, el fundamento de esta clase es integrar todos los conceptos que viene establecido, ¿no? Todo lo que controla hay irrigación de innervación de A, ¿ya? Bueno, iniciamos entonces. Es la última clase y la siguiente y encadenamos con cabeza. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de la inervación de cuello, de inervación siempre de todas las áreas, sobre todo estamos a nivel de tronco, porque a nivel de extremidades, básicamente es motora y sensitiva, ¿no? Como hemos visto el miembro superior, pero a nivel de zonas donde andan glándulas, donde hay también órganos internos, vísceras, entonces va a haber una inervación adicional, que es la inervación visceral. ¿Ya? Entonces va a ser una inervación. La inervación, al final de cuentas, se va a dividir en dos tipos: inervación somática e inervación visceral. La inervación somática pues va a ser para todo lo que es músculo sensitivo, es decir, tanto la parte motora de músculos como la piel sensitiva. Esa va a ser la inervación somática. Y la inervación visceral, que va a ser principalmente de tipo simpático o parasimpático, ¿no? Voy a tratar de arreglar audio. Ok, ahí se me escucha un poco mejor. Ya, perfecto. Voy a tratar de estar juntando un poco acá. Bien, entonces, como les mencionaba, la inervación somática es para la parte motora y sensitiva, y la inervación visceral pues va a ser para vísceras principalmente y va a ser de origen simpático parasimpático. ¿Ya? En la irrigación, en todo este tema de cuello, vamos a tener a dos grandes sistemas. Uno va a ser el sistema carotídeo, dado principalmente por las ramas de la arteria carótida externa, y otro es el sistema subclavio, que van a ser dadas por las ramas de la arteria subclavia, y entre ellas van a haber muchas anastomosis, ¿no? Y también vamos a ver un poquito lo que es el drenaje venoso, que ya lo habíamos repasado también, pero vamos a complementarlo ahora, ¿sí? Muy bien. Empezamos entonces por inervación del cuello. Dentro de lo que es somático, es decir, para la parte sensitiva y parte motora, vamos a dividirla en somatosensitiva y somatomotora. La somatosensitiva, pues van a ser las ramas superficiales del plexo cervical, y la somatomotora van a ser las ramas profundas del plexo cervical. ¿Ya? Y en cuanto a lo visceral, como les había mencionado, pues se va a estructurar como simpático y parasimpático. Entonces vamos a empezar viendo lo que son las ramas superficiales. Entonces, el plexo cervical, recordemos que a nivel de brazo, de miembro superior, está el plexo braquial. A nivel de cuello va a estar el plexo cervical. Y van a ser dos en realidad: un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo, ¿ya? Las ramas superficiales del plexo cervical van a ser estas cuatro, que ya las habíamos visto también anteriormente. Uno va a ser el nervio occipital, que yo lo voy a ver por el tercio superior del esternocleidomastoideo, ese de acá es el músculo esternocleidomastoideo, y voy a verlo en la parte superior del borde posterior, ¿ya? En el tercio superior del borde posterior del esternocleidomastoideo. Ese es el nervio occipital menor. Segundo nervio. Miren, el segundo, el tercero y el cuarto nervio del plexo cervical superficial van a salir o van a dar su origen aparente a nivel del tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Uno se va a ir hacia la parte superior, que va a ser el nervio auricular mayor, y el otro se va a ir
horizontalmente hacia la parte anterior del cuello, que va a ser el nervio transverso de cervical. Y finalmente, uno se va a ir a la parte inferior por todo el borde inferior o todo el borde posterior del esternocleidomastoideo hacia abajo, que va a ser el nervio supraclavicular, que se va a dividir en tres zonas, ¿no? Una que se va a ir a la articulación esternoclavicular, otro que se va a ir propiamente al sector supraclavicular y el otro nervio que se va a ir a la región supraacromial, ¿ya? De la acromio, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos a las cuatro ramas del plexo cervical superficial: nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso y nervio supraclavicular. Listo. Las ramas profundas ahora. Las ramas profundas, ahí está, ramas profundas van a ser dos. Una, el asa cervical, y dos, el nervio frénico. Miren, el asa cervical en verde, el nervio frénico en celeste, ¿ya? ¿Cuál es el origen del asa cervical? El asa cervical se origina en C1, C2 y C3. Como ven acá, esta es la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Para arriba está la cabeza, ¿no? Y hacia acá está el axis, que es la segunda vértebra, ¿sí? Por arriba de C1 del atlas salía la primera rama cervical, C1. Por abajo de C1 sale C2 y acá saldrá C3. Entonces C1, C2 van a formar lo que es la rama superior del asa cervical. Y C2 y C3 van a formar el asa inferior o la rama inferior del asa cervical. Y estas dos se van a unir entre sí. Y de esa unión van a salir los nervios profundos para los músculos de la región supra e infrayoideas. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces a cuál están, ¿ya? Esto lo vamos a dejar un ratito ahí, acá. Miren, nuevamente es otra imagen de C1, va a salir, y claro, de C1 acá se va a formar la rama superior. Y de C2 y C3, aquí, se va a formar el asa inferior. Acá está, de C2 y C3 se va a formar la raíz inferior. Entonces, raíz superior de C1 y raíz inferior de C2 y C3. Y esta va a ser el asa cervical. ¿Qué nervios van a salir del asa cervical? Primer nervio, este de acá. Este nervio que se va a llamar el nervio genioideo. Nervio genioideo va a ir para el músculo genioideo, ¿ya? ¿Qué era el músculo genioideo? ¿Se acuerdan del músculo que está en el piso de la boca? Ese músculo del piso de la boca se llamaba miloioideo. Por encimita del piso de la boca hay un músculo así, que es en forma vertical, ¿no? O de atrás hacia adelante, mejor dicho. Ese músculo es el genioideo. Entonces, ¿de dónde sale el genioideo? Del asa cervical, es decir, es de una rama profunda del plexo cervical profundo, ¿no? De ese nervio genioideo va a salir una ramita para el músculo tiroideo. Para el músculo tiroideo. ¿Qué otras ramas salen del asa cervical? Miren, para el vientre superior del homoioideo. ¿Qué otras ramas? Para el esterno tiroideo, para el esterno ioideo y para el vientre inferior del homoioideo. Entonces, vientre superior y vientre inferior del homoioideo, junto con el esternotiroideo y el esternoioideo, eran los cuatro músculos, ¿no? Eran los cuatro músculos, y más el tiroideo, eran los cuatro músculos de la región infrayoidea, ¿no? Dos superficiales y dos profundos, ¿no? El homoioideo y el esternocleidoioideo, los superficiales del primer plano, y el esternotiroideo y el tiroideo,
los dos profundos, ¿no? Los dos músculos profundos. Los 4 van a estar inervados por el asa cervical, ¿ya? Y aparte de los músculos suprayoideos, el genioideo también va a estar inervado por el asa cervical, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro nervio teníamos acá profundo? Esto, el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio importante que va a ir al diafragma para darle movimiento. ¿De dónde se va a originar el nervio frénico? Miren, de C3, C4 y C5. C3, C4 y C5. Pero cuando ustedes lo encuentren en algunos textos, no lo van a encontrar así, no lo van a encontrar como C3, C4, C5, lo van a encontrar como C4, C3, C5. C4 por delante. ¿Por qué? Porque de C4 van a salir hasta el 80% de las fibras del nervio frénico. En cambio de C3 y C5, un poquito nada más, el 20%. Por lo tanto, como del 80% salen de C4, a C4 lo ponen por delante. Entonces, cuando vean origen real o origen radicular del nervio frénico, van a ver C4, C3, C5, ¿ya? Si les preguntan origen radicular del asa cervical, C1, C2 y C3. Si les preguntan origen radicular del frénico, C4, C3, C5, ¿ya? Muy bien. Ese es el asa cervical y el nervio frénico. ¿Qué otros nervios tenemos ahí? Miren, el nervio del esternocleidomastoideo y el nervio del trapecio. Y acá me detengo un ratito porque es importante hablar de algo más. ¿Recuerdan que cuando le hablamos del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio siempre les dije, estos dos músculos son inervados por el nervio espinal, ¿no? Por el 11º par craneal, nervio espinal. Ya, ok. Lo que pasa es que estos dos músculos van a tener dos tipos de inervación muscular. Una inervación motriz para darle movilidad y otra inervación que se conoce como inervación propioceptiva, que va a ir a los usos musculares de estos músculos. Inervación propioceptiva. Profe, ¿qué es propioceptivo? ¿Qué significa propiocepción? La propiocepción, chicos, es la capacidad que tiene nuestro sistema de darnos información de los músculos, de las cápsulas articulares, de los tendones, de los ligamentos, para darle información a nuestro cerebro de cómo está en este momento nuestro organismo en el espacio. O sea, cómo está distribuida cada parte de nuestro organismo en nuestro entorno. Ah, su madre. Profe, no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estos dos músculos son muy importantes, ¿no? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Y van a dar información al cerebro de en qué posición se encuentra mi cuello, ¿no? De qué posición se encuentra mi cuello. Si está hacia la derecha, si está hacia la izquierda, si está hacia atrás, hacia adelante, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ustedes en este momento, yo no sé cómo se encuentran, de repente se encuentran sentados, ¿no? O se encuentran de pie, no lo sé. Su sistema propioceptivo está recibiendo información constantemente de cómo se encuentran las estructuras de su cuerpo distribuidas en este momento. Es decir, se encuentra dando la información de si están sentados, la posición, por ejemplo, de flexión que tienen sus piernas con respecto a los muslos, o la posición de sus brazos, si están en flexión o si están en extensión. Ustedes no están pensando constantemente en eso, pero están recibiendo esa información para mantener un tono muscular adecuado, etcétera, ¿no? Esa información de propiocepción lo van a tener todos los músculos, ¿ya? Eh, Tanto los que son músculos apendiculares, o sea, de las extremidades, o también incluso los músculos de la pared torácica, ¿no? De la caja, del eje corporal central, o sea, de tórax, abdomen, etcétera.
También la propiocepción se va a recibir de cápsulas articulares, se va a recibir de tendones, de ligamentos, etcétera. Entonces el cerebro va a recibir toda esta información propioceptiva y le va a dar una idea de cómo está distribuido el organismo para así mantener un tono muscular adecuado, ¿ya? Más o menos así. Igual cuando lleguemos a la parte de neuroanatomía vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Para con conceptos un poco de repente fáciles para que ustedes lo puedan comprender, ¿ya? Entonces, el nervio del esternocleidomastoideo que nace en C2 y C3 y el nervio del trapecio que nace en C3 y C4 van a darle a estos músculos información o van a traer de estos músculos información propioceptiva. En cambio, el nervio espinal, el onceavo par craneal, le va a dar a estos músculos información motora. ¿Ya? Entonces, estos dos nervios no se vayan a confundir, ¿no? No vayan a pensar que el esternocleidomastoideo, el nervio del esternocleidomastoideo, le va a dar motricidad al esternocleidomastoideo. No, el que le da motricidad es el nervio espinal, el onceavo par craneal. ¿Ya? Muy bien, igual del trapecio, ¿no? Esas son ramas profundas, ¿no? Miren, acá está completamente lo que es el plexo cervical, tanto con sus ramas profundas como con sus ramas superficiales. Miren, las ramas superficiales, ahí tenemos al nervio occipital menor, al nervio auricular mayor, al nervio transverso cervical o transverso del cuello y al nervio supraclavicular que está acá, ¿no? Con sus tres ramas. Esas son las ramas superficiales. Las ramas profundas, ¿cuáles son? Asa cervical, nervio frénico. Asa cervical y nervio frénico, ¿no? Nervio frénico, C4, C3 y C5. Asa cervical, C1, C2, C3. ¿Qué otros nervios estarán por ahí? También en los nervios, ¿no? El nervio para, bueno, acá viene el onceavo par, ¿no? El nervio accesorio o onceavo par craneal, ¿no? Que también va a dar inervación para lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, como ya les mencioné. También las ramas posteriores, ¿no? No nos olvidemos que los músculos de la región prevertebral y de la región nucal, ¿no? También van a ser inervados, pues, por todos estos ramas profundas, ¿no? Acá vamos a tener, miren, nervios para los músculos recto lateral, el largo y el recto anterior de la cabeza, ¿ya? Todos los músculos que se encontraban detrás, por debajo de la cabeza y detrás de las primeras vértebras cervicales. También van a estar los nervios para los músculos largos de la cabeza y del cuello, ¿no? Y también van a estar músculos para los escalenos y el elevador de la escápula. Los escalenos y el elevador de la escápula, que también los estudiábamos en la región prevertebral, ¿sí? Van a estar dados su inervación por el plexo cervical, ¿ya? A diferencia de los otros músculos que hemos visto en hombro, que van a estar dados su inervación por el plexo braquial, ¿cierto? Del plexo braquial recuerdan que salía el asa pectoral, salían nervios para el subescapular, para los redondos, ¿no? Para y bueno, las ramas que ya hemos visto, ¿no? Las ramas terminales y las ramas colaterales, ¿no? Para los tres escalenos y el elevador de la escápula, los nervios van a salir del plexo cervical, ¿ya? Miren, acá también está el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el doceavo par craneal. Ese lo vamos a ver en boca, ¿no? Por lo tanto, acá no tiene mucha importancia a nivel cervical, pero para que vean que sale un poco próximo a ellos, ¿no? Muy bien. Ahí está el resumen, ¿no? De las ramas profundas. Las ramas ascendentes, vamos a tener el recto lateral para el nervio del recto lateral de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza, que nacen de C1. Las ramas descendentes, ahí están el asa cervical y el frénico, su origen radicular.
También vamos a tener ramas internas para los rectos anteriores mayor de la cabeza o también llamado como largo de la cabeza, también al largo del cuello, al esternocleidomastoideo y trapecio, que son ramas propioceptivas, y al elevador de la escápula y al escaleno, ¿no? Que son ramas también motoras, que son ramas descendentes, ¿ya? Muy bien. También es importante recordar acá en cuello que existen lo que son las asas nerviosas y estas asas nerviosas están dadas por las recurrencias del nervio recurrente laringio. No se olviden, este es el nervio vago, el décimo par craneal, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. En el lado derecho, el nervio vago va a dar su nervio laringio, ¿no? O nervio. Claro, el nervio laringio superior, ¿no? Este nervio laringio superior va a botar una rama profunda que va a perforar a esta membrana, que es la membrana tiroidea, ¿no? Y va a ingresar a las profundidades de la laringe, y una rama superficial, o también llamada rama cricotiroidea, porque va a ir principalmente al músculo cricotiroideo. Va a ser la única rama motora de este nervio vago superior o de este nervio laringio superior, ¿ya? El nervio del músculo cricotiroideo, también llamada rama superficial del nervio laringio superior. La rama profunda se profundiza en esta zona y va a inervar, pero sensitivamente, a toda la mitad superior de la laringe. A toda la mitad superior de la laringe, o sea, por encima de lo que son las cuerdas verdaderas o cuerdas bucales, ¿ya? Pero había otro nerviecito, ¿no? Este nervio, que es el nervio recurrente laringio. Y este nervio recurrente laringio, les dije en varias oportunidades que en el lado derecho le va a hacer un asa, o sea, le va a envolver ¿a quién? A la arteria subclavia, en el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo le va a hacer un asa ¿a quién? Al callado de la aorta, ¿sí? Al callado de la aorta. Entonces, el asa derecha que va a ser hacia el subclavio y el asa izquierda que va a ser al callado de la aorta van a subir lateralmente a tráquea, y a nivel de laringe se va a profundizar y va a inervar a todos los músculos internos de la laringe. O sea, ¿quiénes estaban ahí? Los interaritenoideos, los cricoaritenoideos posteriores, los cricoaritenoideos laterales, ¿no? Los aritenotiroideos, ¿no? Todos esos músculos que vimos en la clase de cuello visceral van a ser inervados por esta rama recurrente laringea. Y también la recurrente laringea va a dar inervación sensitiva a la mitad inferior de la laringe. Esta rama profunda era la mitad superior, la rama de recurrente laringeo la mitad inferior. Y ambas se van a anastomosar, ¿no? Tanto la rama superficial como la recurrente laringeo como la rama profunda del laringeo superior se van a anastomosar adentro de la laringe, conocida esa como el asa de Galeno, el asa nerviosa de Galeno, ¿ya? Muy bien, entonces estas asas nerviosas son importantes saberlas. Les había mencionado que en algunos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo cuando hay una persistencia del conducto arterioso o una estenosis aórtica o un aneurisma aórtico, etcétera, este nervio recurrente laringio que hace asa a esa callado de la aorta se puede afectar al momento de hacer una intervención sobre este callado aórtico. Y si se afecta, pues va a perder la motricidad de los músculos laringeos. Por lo tanto, los pacientes pueden quedar con una disfonía. Una disfonía, es decir, una parálisis de esa cuerda bucal, porque no tiene inervación motora. Y el paciente pues queda con disfonías. He visto casos en el hospital, pacientes que tienen que recibir muchísima terapia para poder compensar esa parálisis bucal, ¿ya? Parálisis de las cuerdas vocales, y que su voz pues pueda tener al menos un tono más adecuado, ¿verdad? ¿Por producto de qué? De una lesión o de una sección, en algunos casos, de esta rama recurrente laringea, que es una de las complicaciones, ¿no? Muy bien, y la inervación visceral, chicos, se dividía en dos sectores o en dos tipos: la inervación simpática y la inervación parasimpática. A nivel glandular, todo lo que sea
simpático va a estar dado por la cadena simpática cervical, ¿no? Y esta cadena simpática va a tener tres ganglios simpáticos: el ganglio cervical superior, el ganglio medio y el ganglio inferior, que se van a estructurar más o menos de esta manera, ¿no? El ganglio simpático cervical superior va a estar más o menos a la altura o por encima de lo que es la división de la arteria carótida común, ¿no? En carótida interna y en carótida externa. Entonces, este ganglio simpático cervical superior va a acompañar a lo que es la carótida externa. Va a ser una dilatación ganglionar y, claro, dilatación del nervio propiamente dicho, que va a formar como un ganglio simpático, y de él van a salir muchas terminaciones simpáticas para estructuras vecinas, ¿no? Para rodear a las arterias, para rodear para ir hacia las glándulas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos rama que va hacia la glándula tiroides, también hacia la laringe, hacia el esófago, hacia la aorta misma. Todo lo simpático, no se olviden, a nivel de arterias, va a dar información para hacer vasoconstricción, es decir, para que el vaso se cierre, ¿no? Se reduzca su calibre. Esa va a ser información simpática. Cuando se activa el sistema simpático, el vaso se reduce en su calibre gracias a ese estímulo simpático. En cambio, el parasimpático es al revés, ¿no? El parasimpático más bien produce vasodilatación. A nivel de glándulas, el simpático produce secreción glandular, ¿no? A nivel de esfínteres, el simpático produce relajación de esfínteres, ¿no? Entonces, van a ser una serie de mecanismos que va a activar tanto la inervación simpática como parasimpática, que van a regular la secreción, la producción, la homeostasis interna del organismo, ¿ya? Este es el simpático superior, este es el simpático medio, que va a estar a la altura de la glándula tiroides por detrás, ¿no? Y va a haber los simpáticos inferiores que van a estar a la altura de la arteria subclavia, ¿ya? Los ganglios simpáticos. Muy bien. Y los núcleos parasimpáticos, pues los núcleos parasimpáticos se van a encontrar internamente a nivel de la médula espinal, ¿no? La médula espinal, cuando hablemos de neuroanatomía, médula espinal, ahí los veremos con mayor detalle, ¿ya? Muy bien, chicos. Y por último, vamos a repasar cuello. ¿Les parece si esta parte de irrigación lo dejo para el segundo video, para tenerlo ordenado? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta?